Bendiciones a todos los hermanos que puedan estar conectados en esta hora. Comparte. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es un saludo. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Vamos a esperar un poquito en lo que los hermanos puedan entrar. Como hablábamos el día de ayer, vamos a dar una palabra el día de hoy. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias a mi hermana Denise hasta Toluca. Dios les bendiga. Gracias mi hermano Rogelio por estar atentos. Vamos a dar esta continuidad. Yo sé que muchos pueden estar haciendo algunos quehaceres o algunos pueden estar haciendo por ahí la comida, hermano, pero va a ser de grande bendición que el día de hoy nosotros podamos tomar esta enseñanza. Y si no lo puedes repetir más al rato, como ayer lo decía, ya que el día de hoy está vuestro hermano pastor Rigo, se encuentra el día de hoy más al rato para todos ustedes. Así es que gracias mi hermano Carlos, donde estés, ponte los audífonos, donde estés pon tu celular, porque es de grande bendición que nosotros podamos entender los propósitos de Dios y las manifestaciones de Dios en base al llamamiento de la venida de Cristo y cómo nosotros podemos mantenernos velando y orando e intercediendo en este tiempo, porque hay mucha familia. Muchos de nosotros tenemos familiares, muchos de nosotros tenemos conocidos que aún todavía están perdidos, aún todavía no llegan a Cristo, aún todavía no se encuentran a Cristo, y muchos de nosotros no tomamos esa responsabilidad o no lo creemos que nos es responsable a nosotros ser intercesores. Entonces, esa es una de las cuestiones que muchas veces la iglesia cristiana está evadiendo los mandamientos de Dios por no conocer a Dios, por no conocer la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es misericordia, es amor, es benignidad, es mansedumbre. La naturaleza de Dios es intercesión. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, y la palabra amar es interceder, es ofrecer sacrificio. Es lo que Dios Todopoderoso sacrificó a su Hijo para poder interceder por la humanidad. Entonces nosotros debemos que entender que la palabra del intercesor o intercesión o alguien que esté intercediendo es que tiene que manifestar del amor, es ponerse en la brecha por otros, aunque no lo conozcas, o incluso aún parientes, aún gente que tú puedas aborrecer. Es necesidad que nosotros necesitamos intercesión, iglesia. Lo podemos manifestar y lo vuelvo a decir claramente. Juan 3:16 no se escribió solamente para que se escuchara bonito. Juan 3:16 habla de una intercesión de Dios para que el pueblo fuera redimido de los pecados, y Él dio lo que más amó. Entonces la parte de un intercesor es que a veces yo lo decía, te vas a despojar de cosas amadas, te vas a despojar cosas que para ti son muy preciadas en estos momentos, para poder compartir, para poder ayudar, es para poder interceder. Eso es lo que nosotros necesitamos conocer, que la intercesión no solamente es oración. La intercesión a veces tiene obra, y muchas veces tiene obra. Tú puedes ver que hay personas que están en estos momentos padeciendo de necesidades económicas, y cuando Dios te utilizó a ti, muchas veces dice: Señor, dale al pobre, y dice el Señor: pues tú eres instrumento para que le des al pobre. Yo te he dado a ti para que tú le des al pobre. Eso es lo que necesitamos entender, que la intercesión no solamente es oración, sino es la obra de Dios completa, en la obra de bondad, en la obra de misericordia. Eso es intercesión. Entonces, si nosotros no entendemos que la intercesión no es un grupo de oración solamente, sino es alguien que se ponga verdaderamente en la brecha por otros. Así es que, hermanos, si tú quieres ser un vaso útil para el Dios Todopoderoso, como dice su palabra, limpiémonos de toda inmundicia. Y la iglesia en estos tiempos necesita volver a ese conocimiento de Dios, de cómo es la intercesión, para qué es la intercesión, porque nosotros hemos tenido que intercesión es un grupo de oración que estamos muy fuera de la verdad, porque intercesión conlleva muchas cosas. Te lo voy a compartir para que veas. Una intercesión, primero, un intercedor es el que se quebranta por otros, es el que mantiene el quebrantamiento por otros. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento cuando Dios le habló al centurión, cuando el centurión fue a buscar a Jesús, él se puso en la brecha, él hizo una obra. Escúchame bien, hermano, un intercesor, Dios va a tomar tu fe como intercesor para obrar en otros. Si tú no tienes una fe sólida, si no tienes un quebrantamiento sólido y no tienes vestiduras blancas sólidas, Dios no puede utilizar tu fe para interceder por otros. Acuérdate que cuando el Señor sanó a aquel hombre, cuando el centurión fue a pedirle a Jesús, dice: Señor, levanta a mi siervo. Fíjate, a su siervo, mi hermano, a alguien que estaba esclavizado, que estaba bajo la autoridad del centurión. Puso intercesión, él utilizó la intercesión, y Jesús dijo: no he visto tanta fe en
Jerusalén como la tuya, porque dijo: Señor, solamente di la palabra, libera la palabra y mi siervo será sanado. Esto es lo que necesitamos entender. La intercesión que hizo Centurión, Jesús utilizó la fe de Centurión para que otros fueran sanados. Entonces, si tú no estás en una fe o en un sacrificio, Dios no puede utilizar tu fe para sanar o liberar a tu iglesia. El intercesor tiene que tener una fe sólida, tiene que tener un quebrantamiento, tiene que tener limpieza para que Jesús pueda utilizar tu fe y sanar a otros. Hoy vemos que nosotros estamos intercediendo por personas y quieres que Dios vea tu fe, vea tu santidad, y no tienes santidad, no tienes fe. Entonces Jesús no trabaja, no está trabajando con los mismos que están orando, porque son hombres que no tienen fe, que no tienen quebrantamiento, que no tienen santidad. Esto es lo que nosotros estamos utilizando más. No estamos haciendo lo que el Dios Todopoderoso demanda, iglesia. Muchas veces nosotros queremos soltar la palabra como lo hizo Jesús para que el otro sea sanado allá, pero nosotros mismos no estamos en esa corrección, no estamos en esa dirección. Acuérdate que Jesús, para que tú puedas soltar la palabra y que la palabra pueda actuar en otro lado, no se trata solamente de soltarla, sino se trata que tengas el espíritu correspondiente, la obediencia correspondiente, como Jesús lo era. Jesús era un hombre de sacrificio, por lo tanto la palabra tenía autoridad, tenía espíritu y tenía poder. Esto es lo primero que nosotros debemos que enseñar a la iglesia: a sacrificar, a morir, para que entonces quien esté orando ya no está orando la carne, ya está orando el espíritu. Y cuando tú liberas una palabra, entonces el espíritu está liberando esa palabra. Yo te puedo llenar de testimonios en base a esto, que no vengo a contar testimoniología, ni vengo a gloriarme, hermano, pero yo puedo hablarte de muchas cosas en lo que Dios me ha utilizado, que yo he dicho la palabra, y la palabra va directamente. ¿Para qué? Porque la palabra no salió de mí, salió del espíritu, por cuanto yo soy espíritu. Esto es lo que necesitamos entender, que la palabra sacrificio es volver a la naturaleza cuando Dios te creó. Una persona que está en sacrificio es una persona que ha destruido la maldad en su vida, es una persona que ha destruido las obras infructuosas de Satanás en su vida. Esa es una persona que vive en sacrificio. Hoy la iglesia no le interesa mucho esto. La iglesia le interesa más un grupo de avivamiento saltando, danzando, aunque no haya espíritu, aunque no esté verdaderamente la palabra, la verdad. Hoy está la iglesia confundida al no enseñarse a sacrificar. Hoy vemos una generación que ha cambiado el sacrificio de Dios, lo ha modernizado por un sacrificio de obras que nada tiene que ver. Ya no hay grupos de intercesores haciendo la voluntad de Dios. Ya no se levantan obras para ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano. Ya hay obras para enriquecerse, pero no para ayudar, no es para despojarse. Entonces eso es una de las cosas que debemos que entender, que un intercesor viene a despojarse, viene a interceder, viene a dar, viene a morir por Cristo, viene a quitarse cosas para dar por Cristo. Eso es un intercesor, para que la intercesión tenga fuerza, tenga autoridad contra espíritus malignos. No solamente es alguien que hace obras y de vez en cuando, no, es alguien que vive constantemente en sacrificio. Yo te decía que un intercesor es aquel que Dios lo llama primeramente para morir a la maldad. Fíjate, te voy a mostrar el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 14. Vamos a hablar de la intercesión, vamos a hablar de la disciplina, vamos a hablar ahorita del sacrificio, porque hace mucha falta hablar de esa disciplina. No puedes llegar a una iglesia inmediatamente a interceder. Dios te va a pasar por un discipulado, Dios te va a pasar por un quebrantamiento. Hay dos cosas para ser quebrantado. Una es que tú vayas por tu voluntad y te quebrantes, y la otra es que Dios te quebrante. Entonces es necesario que tú vayas antes de que Dios te quebrante, porque cuando Dios te quebranta, mi hermano, te va a quebrantar tremendamente. Y aún así, estando en Cristo, Dios nos quebranta constantemente para mantenernos limpios y para mantenernos en la autoridad. Jeremías capítulo 4, versículo 14 al 22, debemos que ver esto. Jeremías capítulo 4, versículo 14 al 22, te voy a compartir esto, iglesia, en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te doy la gloria y la honra, Señor Jesús. Tú seas glorificado, ensalzado. Tú eres el Dios todopoderoso que hablas a tu pueblo, Señor. Tú eres el que quebrantas, porque toda promesa es en ti, el sí, el amén. Señor, en ti está la voluntad, en ti está todo, Dios de los cielos y de la tierra, por cuanto tu palabra dice que todo quedó sujeto a tus pies y nada ha quedado suelto. Así, Padre, ten misericordia en esta hora de este siervo inútil que traerá una palabra para tu pueblo, Señor, y que pueda tu espíritu hablar por medio de este siervo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te honro, te glorifico en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesús, que tu espíritu de sabiduría se manifiesta el día de hoy, de inteligencia, de consejo, de poder y de temor de Jehová, por medio, Señor, de este canal de Facebook. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, llenes de tu presencia a mis hermanos que están escuchando esta palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, en amén. Bendito sea el Dios de gloria, hermanos. El día de hoy vemos Jeremías capítulo 4. Acompáñame con tu Biblia.
En el versículo 14, Jeremías capítulo 4, versículo 14, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Nosotros vemos que hay un mandamiento del Dios Todopoderoso a Jeremías y dice en el nombre de Jesús: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Acuérdate que Dios utilizaba la intercesión primero. Dios no va a destruir algo si primero no le avisa, si primero no le previene. Dios nunca trajo destrucción a Sodoma y Gomorra sin que antes fuera avisado por medio de un profeta. Dios no trajo ninguna destrucción a Nínive sin que antes fuera avisado por un profeta. Entonces es lo que necesitamos entender, que un intercesor es que antes de que venga la destrucción avise. Primero, la primera cosa es avisar, instruirte en la verdad. No solamente, escúchame bien, estar orando, sino es ir a enseñar la verdad a esa persona, que te lo voy a mostrar más adelante, donde el Señor dice: ve y habla a mi pueblo, enséñale primero antes de que intercedas. Esto es lo que hacía Moisés. Moisés obedecía, primero hablaba antes de interceder. Todos los profetas así fueron. Esto es lo que pasa en Jeremías. A Jeremías le fue dado que nosotros vayamos. Cuando tú vas a interceder, primero ve a esas personas, si tienes cercana, ve y háblale de la verdad, ve y dile que se arrepienta. Lo dice la palabra en el libro de Juan: lava tu corazón de la maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Escuchaste? Para que seas salva. No estaba diciendo solamente, iglesia, que nosotros debemos que hacer, que nosotros debemos que congregarnos y ya somos salvos. No, debe que haber un lavamiento de corazón. Le estaba diciendo: quebranta tu corazón para que seas salvo. Esta es la manera que nosotros como intercesores debemos que orar hacia otras personas, para que Dios lave, para que Dios quebrante. Porque si por la persona que tú estás intercediendo no es quebrantada del corazón, él entonces se mueve también en la rebeldía. Se mueven dos pensamientos, y una persona se tiene que mover solamente en un pensamiento. Debemos que conocer la intercesión. Es cuando muchas personas el día de hoy pueden estar orando por hijos que están en drogadicción, que están en problemas, y dice: Señor, ayuda a mi hijo. Dice: Señor, ¿lo ayudo a qué? ¿Lo ayudo a qué? O sea, yo no puedo ayudar a que siga drogando. Le debes que decir al Señor Dios Todopoderoso: Señor, quebranta el corazón de mi hijo, quebranta su corazón para que pueda soltar el vicio, quebranta su corazón para que pueda soltar la necedad, quebranta su corazón para que pueda, Señor, perdonar. Esto es lo que necesitamos entender cuando nosotros intercedemos correctamente. Necesitamos orar de la manera correcta. No solamente se trata de pedir, se trata de orar de la manera correcta. Jesús lo que hizo sobre la tierra es venir a quebrantar, es revelar su palabra. Y cuando Jesús predicó el infierno, cuando Jesús predicó arrepentimiento, estaba quebrantando el corazón. No los estaba llenando de riquezas, no los estaba llenando de trabajo, no los estaba llenando de bienes, sino primero los humilló, los quebrantó y los hizo sentir que necesitaban la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso el intercesor, para que pueda orar correctamente, cuando tú le dices: Señor, toma a mi hijo, entonces deja que Dios quebrante al hijo, deja que Dios lo haga vaso nuevo, y no empieces a meter tu mano queriendo levantar cuando Dios está quebrantando. Porque muchas veces cuando Dios quebranta al necio, lo que va a quebrantar de una manera que nos va a doler a nosotros mismos y te va a doler a ti. Esto es lo que necesitas conocer, que cuando Dios quebranta, incluso va a venir dolor sobre ti, porque no te va a gustar lo que Dios está haciendo en base a tu hijo. Cuando tú estás orando y de repente tus hijos son quebrantados tremendamente, va a venir un dolor que dice: Señor, no, mi hijo se está muriendo de hambre. No, Señor, mi hijo está... No, es Dios quebrantando, mi hermano. Es Dios está actuando, está quebrantando. Por eso yo estoy formando guerreros discipulados que puedan morir a ese dolor en cierto momento. Un intercesor pasa por momentos de dolor. Jeremías lo conocían como el profeta chillón, porque él sentía el dolor de que iba a llevar espada, iba a venir destrucción, pero Dios iba a redimir solamente lo bueno, solamente lo que era salvo, solamente lo que Dios quiere para él. Escúchame bien, nosotros podemos ver maldad en el mundo. Es muy difícil que todo el mundo se pueda salvar. Dice el Señor: muchos son llamados y pocos los escogidos. Nosotros vamos a ver que en medio de vuestra vida de intercesión, muchos se van a perder, muchos van a morir, muchos se van a quebrantar, iglesia, y vamos a sentir dolor. Por eso es necesario que tú aprendas primero a quebrantar tu corazón, porque el dolor que viene adelante va a ser muy fuerte, iglesia, va a ser muy, muy fuerte, iglesia. Un intercesor padece los dolores de otro, iglesia, y a veces no puedes hacer nada hasta que Dios verdaderamente quebrante. Muchas veces he visto que por medio a veces los padres meten la mano mientras los hijos están siendo quebrantados. Los padres tratan de ayudar a Dios
y el hijo apenas llora y los padres dicen, ya aceptó a Jesús, ya está quebrantado. No, mi hermano, espera. Cuando Dios quebranta a alguien, lo despadaza tanto, lo hace sentir nada, precisamente para que él pueda vivir en el Espíritu. Pero cuando un padre o un amigo o un vecino intercede antes de tiempo, lo único que vas a hacer es que se va a alargar la intercesión y no va a pasar nada. Tarde o temprano esa persona va a volver al mundo. Te lo voy a explicar en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés lo habla muy claramente. Dice el Señor: no te hagas más justo que el justo, porque a veces el injusto alarga sus días, el impío alarga sus días, y el justo las acorta. Tú eres el que estás preocupado, tú eres el que de repente dijiste ya lo hizo, y de repente ves que aquella persona, porque la que estás intercediendo, se voltea hacia atrás otra vez y hay un gran dolor en ti. No te adelantes a la intercesión, no te adelantes o quieras ayudar a Dios. Espera que Dios quebrante, espera que esa persona se quede sin fuerzas, espera que esa persona se quede verdaderamente de no tomarse de ningún lado. No pienses que la intercesión de Dios ha acabado. Lo podemos ver en estos momentos. Jesús, el Dios Todopoderoso, liberó sus sellos, está liberando sus sellos con muerte, con la peste, con hambre, y podemos ver que la iglesia está encerrada en su casa, pero no está orando, no está ayunando, no está intercediendo, está haciendo sus quehaceres, está viendo novelas, está haciendo cosas, pero no está intercediendo. Lo que Dios está haciendo con la tierra es que lo está metiendo a un quebrantamiento, a una intercesión, a un migba, como se le llamaba en el hebreo, se le llama bigma, en una pureza. Lo mismo que le pasó a Esther. Nosotros no podemos ir al rey, a la venida de Cristo. Esther, antes de que fuera con el rey, se purificó 1 año. Entonces el Señor va a mantenernos en purificación, en quebrantamiento. Se le llama purificación. Dios está diciendo: voy a traer quebrantamiento a la tierra para purificar. No podemos ir a ese rey, así como Esther no fue al rey. Eso es una raíz hebrea. No fue al rey hasta que se purificara Esther por 12 meses, 6 meses en una cosa, 6 meses en purificación y 6 meses en olor fragante. Es así como Dios dice: vas a estar quebrantado un tiempo y vas a estar en óleo fresco en otro tiempo. O sea, vas a llenar mis altares de óleo fresco. Entendamos que el quebrantamiento tiene procesos, hermano. El quebrantamiento para un discipulado, para alguien que llega a Cristo, no te alegres, no te apresures inmediatamente. Deja que Dios termine su obra, deja que Dios quebrante, deja que Dios rompa esas cadenas al necio, y eso te va a traer dolor a ti como intercesor, porque hay gente que no ha entendido la intercesión, y por eso podemos ver que no hay un quebrantamiento genuino en muchas personas. Cuando Dios está intercediendo, entonces el hombre está ayudando también a que sigan pecando, y no se puede, mi hermano, es imposible. Bendiciones a todos los hermanos, saludos hasta Puebla con mi hermano Pastor Camerino, a toda la iglesia allá en Puebla, Dios los bendiga grandemente. Mi hermana Pastora Núñez hasta Turicato, Dios bendiga a todos los hermanos que tenemos en Turicato. Entonces, hermano, entendamos esto, iglesia, como dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 4 versículo 14. Fíjate lo que dice: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Escuchaste? ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Está diciendo el Señor: todavía no estás quebrantado, todavía no estás limpio, todavía tienes pensamientos de iniquidad, todavía tienes pensamientos de maldad. Esto es lo que necesitamos entender, que cuando Dios está llamando a una persona, tiene que estar quebrantada. Una persona que está quebrantada siempre está a la voluntad de Dios, siempre escucha la voluntad de Dios, no ora por orar, no intercede por interceder, primero escucha cuál es la voluntad de Dios. Jeremías estaba diciendo hoy, gracias hermana Laura hasta Tijuana, porque está hasta Tijuana mi hermana Laura y mi hermano en Turicato, gracias. Entonces hoy debemos que entender, mi hermano, que nosotros cuando nosotros intercedemos, necesitamos ver que aún hay maldad en esas personas. Dice, si nosotros leemos: porque una voz trae las nuevas desde Dan. Fíjate, porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte Efraín. Decidan las naciones: he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas bien, dice, guardas bien de la tierra lejana, y lanzarán su voz contra las ciudades en Judá. Versículo 17. Como guardas el campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Versículo 18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetra hasta tu corazón. Escúchame bien: el hombre recibe lo que siembra. Entonces el hombre tiene que padecer un poco porque lo sembró, iglesia. Jesús perdona todos los pecados, pero te va a llevar en ese proceso porque lo sembraste. Te va a llevar en ese
proceso para que tú seas quebrantado. Hay gente que mientras no se quebrante, no va a entender la voluntad de Dios. Mientras la persona no sea quebrantada, no va a entender los pensamientos de Dios. Por eso Jesús dijo, o el Antiguo Testamento el Padre dijo, mis pensamientos, dice, son más altos que los tuyos y mis caminos son más altos que los tuyos. ¿Por qué? Porque si tú no te quebrantas, no puedes entender los pensamientos de Dios. Esto es lo que estaba pasando en Jeremías. Jeremías no había entendido el proceso de Dios Todopoderoso. Jeremías no estaba entendiendo que Dios necesitaba quebrantar más al pueblo para que fuera purificado. El intercesor, cuando tú intercedes, debes que interceder para que Dios traiga un quebrantamiento fuerte, para que aquella persona sea liberada de la carne y entonces pueda entender los pensamientos de Dios. Por eso tú, iglesia, cuando estás hablando a las personas, vas y les ministras, vas y los evangelizas, mientras ellos no rompan su corazón, quebranten su corazón, entonces ellos van a entrar a la iglesia y van a salir de la iglesia. Entran entre una verdad y una mentira. Lo estamos viendo, y hermanos, veo personas que se congregan en la iglesia y cuando ellos publican algo en su face, no lo publican de Dios, publican más del mundo, publican más de otras cosas, pero no publican de Dios, porque a Dios lo tienen por encima. Dios no es todo en su vida, porque para que Dios sea todo en su vida, ellos necesitan tener un quebrantamiento, que incluso, iglesia, estén sepultados en ese quebrantamiento. Esto es lo que habla el Dios Todopoderoso. Una persona que tiene un quebrantamiento va a quedar sepultado en ese quebrantamiento por un tiempo para que Dios lo levante, iglesia. Esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Antes de que el pueblo de Israel Dios lo levantara, primero Dios lo mandó por un quebrantamiento para que fuera sepultado todo su dolor, para que fuera sepultada toda su iniquidad, porque si no ellos iban a volver bastante tiempo, iban a volver fácilmente a esos dioses. En el libro de Éxodo podemos ver que Dios mantuvo en el desierto para probar el corazón del pueblo de Israel. Los decía, los sigo probando el corazón y sigue habiendo maldad, sigo probando su corazón y ellos tienen pensamientos de volver otra vez a Egipto, sigo probando su corazón y ellos tienen pensamientos de volver a ser esclavos otra vez de Egipto, cuando yo los voy a traer a libertad. Esto es lo que debemos saber, iglesia, que cuando un intercesor ora, dile al Señor: Padre, yo te pido, quebrante el corazón de mi hijo, quebrante el corazón hasta humillarlo, Señor, pero ten misericordia de él. Esto debemos orar correctamente para entender los propósitos de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 19. Si tú ves el versículo 19, dice: mis entrañas, estaba exclamando aquí fuertemente, mis entrañas, dice, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, dice, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Jeremías estaba sintiendo el dolor de lo que iba a venir al pueblo. Cuando tú estás viendo ese proceso en tu hijo, no te desesperes, va a venir un dolor. Cuando tú estás viendo ese quebrantamiento en tu matrimonio, no te desesperes. Algo se tiene que quebrantar para que Dios lo crea nuevo. Va a haber un dolor, iglesia, no te agitas, iglesia. Esto estaba pasando en Jeremías, que un intercesor padece los dolores de otro, padece el dolor del pueblo. Los pastores, nosotros a veces padecemos el dolor de la iglesia y la iglesia no entiende que nosotros padecemos ese dolor de parto. Estamos padeciendo diciendo: Señor, por favor, ten misericordia, apiádate. Pero muchas veces, iglesia, no estires la mano tan fácilmente. Tú no estires inmediatamente la mano. Deja que Dios termine su proceso. Deja que Dios termine el quebrantamiento. Deja que Dios termine sus dolores de parto para que entonces pueda salir el fruto del Dios Todopoderoso. Entendamos que un intercesor padece dolores. Esto te lo digo, iglesia, porque he visto que hay muchos que han parado la mano de Dios, han puesto la mano de Dios y Dios no dejan que quebrante verdaderamente. Dios no permiten que Dios quebrante hasta hacerlo nuevo, sino que luego entra en uno el miedo, el dolor, y luego metes la mano. Ay, pobrecito, ay, pobrecita. No, mi hermano, a veces necesitamos padecer dolor. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Cuando Jesús estaba predicando en Jerusalén, dice la palabra de Dios que no hizo muchas sanaciones porque su pueblo no creía, no estaban creyendo en lo que Jesús estaba haciendo. Entonces decía el Señor: estos entonces quieren más dolor, y vino más dolor. A Dios le duele, iglesia, lo que está pasando en este tiempo. A Dios le está doliendo, pero el pueblo sigue necio en sus vanidades, el pueblo sigue necio en sus verdades, el pueblo sigue necio solamente en ellos, en lo que ellos quieren. Dicen: no,
no es así. Mis pensamientos son más grandes. Podemos ver gente, yo te lo digo, que se congrega, pero se congrega, nada más van y asisten, nada más asisten, pero no hacen la voluntad de Dios. No son gente entregada al Dios Todopoderoso. Por eso el pueblo necesita mayor quebrantamiento para que haya salvación. Entendamos que un intercesor necesita conocer todo esto. Cuando tú veas que la batalla, como un intercesor está orando, así como dice la palabra, la batalla arrecia, quiere decir que entra a su máximo, el Señor Dios Todopoderoso va a permitir en quebrantamiento en esa persona por la que estás orando. Pero no tengas miedo, no tengas miedo, iglesia, no te desesperes, porque Dios sabe lo que hace. Su palabra dice que Él es grande misericordia y tardo para la ira. Muchas veces en vuestra vida lo que está pasando es para quebrantarnos, pero no para destruirnos. Entendamos que la voluntad de Dios primero es quebrantarnos, pero no destruirnos, es limpiarnos. Fíjate lo que dice el versículo 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, dice, en un momento mis cortinas. Versículo 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Sonido de trompeta es cuando Dios habla por medio de los profetas. ¿Hasta cuándo he de ver? Y es lo que estamos viendo ahorita. Nosotros debemos que entender que ahorita está sonando la trompeta. Lo que estamos viviendo ahorita es que Dios está quebrantando, porque se está sonando la trompeta, está avisando el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros veamos lo que está pasando en la tierra, es que Dios está sonando la trompeta con sus arcángeles en los cielos, pero la iglesia no lo entiende. La iglesia está diciendo, es un tiempo, nada más va a pasar esto, va a pasar. La iglesia está gozosa para que pase eso, cuando Dios dice, no va a pasar todavía, voy a mantener el quebrantamiento hasta que se humille la tierra verdaderamente. Esto es aviso de que Jesús viene. Por eso la gente no se prepara. La gente está preparada para que acabe el COVID, pero no está preparada para que sea salva su alma. La gente está deseosa de que esto acabe para trabajar para esto, pero no para que sea salvo. Mira, mi hermano, si el Dios Todopoderoso viniera ahorita, e incluso a los mismos cristianos, no los agarraría velando ni orando, los agarraría en otros pensamientos, pero no preparándose para su venida. Por eso está diciendo aquí quebrantamiento sobre quebrantamiento. Está diciendo que todavía no va a acabar. Esto va a venir, más quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. Dice, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver banderas? He de oír sonido de trompeta. Versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes. Dice, y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. ¿Escuchaste esto? Pero para hacer el bien no supieron. Necesitamos conocer nosotros el quebrantamiento de Dios para que nosotros no nos desesperemos y no metamos la mano antes de que Dios actúe, iglesia. Entonces, un intercesor necesita conocer cuáles son los pensamientos de Dios. Entendamos, un intercesor necesita conocer cuáles son los pensamientos de Dios, cómo vienen los pensamientos de Dios. Yo he pasado bastante dolor cuando amo personas. Tengo personas que amo mucho, familiares, amigos que amo en la fe. Tengo muchos verdaderamente hermanos en la fe que amo, pero son necios, son tercos. Y luego el hombre natural, luego da la mano. Y yo les digo a mis hermanos, esperen un poco. Deja que Dios quebrante, porque si tú solucionas sus problemas inmediatamente, entonces Dios no va a quebrantar. No va a quebrantar. Estás diciéndole, entonces sigue con tu pecado, sigue con tus vicios, sigue con tu rebeldía, cuando tú quieres solucionar el quebrantamiento del necio. Tú estabas orando para que fuera quebrantado, entonces permite de que Dios humille y quebrante hasta que haya dolor. ¿Escuchaste? Que humille y quebrante hasta que haya dolor, para que entonces pueda morir el viejo hombre y pueda entrar el Espíritu de Dios sobre él. ¿Entendiéramos, iglesia? Que vamos a padecer dolor, y escúchame bien, tienes que prepararte para ese dolor, porque ese dolor que va a venir puede doler hasta tus entrañas. Ese dolor que va a venir puede doler hasta tu corazón, y necesitas estar preparado, porque muchas veces no soportamos esto. Entonces quitamos la voluntad de Dios, y porque Dios dice, Dios al que ama lo azota, iglesia. Entonces necesitamos conocer cuáles son los mandamientos de Dios para conocer qué es un verdadero intercesor. Esto lo padeció Moisés. Moisés era un intercesor genuino. Moisés era un intercesor de guerra espiritual. Moisés era un intercesor tremendamente en sacrificio. Pero Moisés padeció mucho dolor, e incluso él vio cómo el Señor abrió la tierra y se tragó a los hombres vivos y entraron hasta el infierno. Moisés, no creas que no padeció dolor. No, mi hermano. Moisés como intercesor padeció mucho dolor, porque fíjate lo que dijo Moisés. Antes de que termines con este pueblo, Moisés dijo, quita mi nombre del libro del
del libro de la vida. Borra mi nombre de ese libro. Dice, porque Moisés intercedió. Estaba Moisés dispuesto a dar su propia vida para que Dios perdonara a aquellas personas. Pero escúchame bien algo. Pero cuando Dios levantó juicio, no puso su vida a Moisés, sino permitió que Dios estuviera hablando e hiciera la voluntad de Dios. ¿Quién era Moisés para ponerse con Dios? Nadie. Pero escúchame bien, Moisés en ese tiempo, ¿tú crees que no padeció dolor cuando vio que se estaba tragando la tierra aquellos hombres y entraron directo al infierno? Claro que padeció dolor, y aún así el pueblo no temió. Aún así siguió dando vueltas 40 años, terminaron los 40 años y aún así no entraron a la tierra prometida, sino entró una nueva generación, alguien que conocía la voluntad de Dios, alguien que iba a permitir. Entonces, hermano, necesitamos entender que un intercesor tiene que estar bien fuerte, porque va a padecer dolor. Cuando tú quieras dar la mano, no te apresures a darla, porque escúchame bien, si Jesús se apresura a darte la mano a ti, tú como hijo de Dios, a veces la mano de Dios retarda un poco. ¿Por qué? Porque Dios necesita conocer tu corazón primero. Dios dice, no se la voy a dar inmediatamente, luego. Y quiero que Él ore más, que pelee para poder conocer su corazón, hermano. Veamos qué dice la palabra de Dios. Si tú me acompañas, hermano, en el libro de Salmos capítulo 51, versículo 17. En el libro de Salmos capítulo 51 versículo 17 ya voy a entrar al sacrificio. Esa es una pequeña introducción, nada más para que conozcamos que un intercesor va a sentir y a padecer dolor. Fíjate lo que dice el versículo 17 en el libro de Salmos capítulo 51 versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Escuchaste? Dios está viendo a una persona cuando está quebrantada, no cuando lleva los diezmos, no cuando danza, no solamente, no, es cuando su corazón está quebrantado, iglesia. Y no estoy diciendo que los ofrendas y los diezmos son malos, no, lo que estoy diciendo es que más grande para Dios es un corazón quebrantado, como aquí dice, un espíritu quebrantado. Dice, y al corazón contrito y humillado no despreciará, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciará, oh Dios. Podemos entender que Dios no nos va a despreciar con un corazón contrito y humillado. Versículo 18. Haz bien, dice el versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión. Versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo el que quema. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Pero puedes ver que mientras el corazón no esté quebrantado, el intercesor, le digo, mientras el corazón no esté quebrantado, mientras no seas un hombre de quebrantamiento, un hombre de sacrificio, a Dios no le va a agradar. A Dios le encantan los corazones quebrantados, los corazones que hacen sacrificio. Entonces dice el Señor, ahora te voy a permitir que tú puedas seguir sacrificando. Pero aquí vimos que dice sacrificios de justicia, sacrificios de obediencia, sacrificios de rectitud, sacrificios de amor, sacrificios de misericordia. Esto es la palabra justicia. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, atendamos primeramente a la voluntad de Dios para que nosotros podamos interceder correctamente a Yahweh, a Elohim, a Hashem, al Dios todopoderoso, al Dios eterno, Dios de Elías, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de profetas, Dios el todopoderoso. La palabra sacrificio, vamos a escribir, vamos a empezar primero. La palabra sacrificio, ¿qué es la palabra sacrificio? No te lo voy a dar en descripción del griego, aunque se llama tosha. La palabra sacrificio en el griego se escribe tosha. Entonces, ¿pero cuál es la palabra sacrificio? Vamos a entender más que la descripción etimológica. ¿Qué es la palabra sacrificio? La palabra sacrificio se llama matar por un propósito. Entonces, cuando tú vas a interceder por una persona, tienes que sacrificar para hacer morir por ese propósito. La palabra sacrificio es morir con un propósito o morir para el propósito. Gracias, hermano, como mi hermana me acompaña, dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces necesitamos sacrificar con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Por qué estás muriendo a ese propósito? Esa es la palabra sacrificio. Tenemos que morir al orgullo, tenemos que morir al dolor, tenemos que morir, escúchame bien, al resentimiento, tenemos que morir a la tentación. Esa es la palabra sacrificio, mi hermano. La palabra sacrificio suele decir es matar el orgullo, matar el resentimiento. Entonces podemos entender que cuando nosotros estamos orando, intercediendo, debemos que orar y interceder por un propósito, decir, Señor, que mi familia, que mis familiares mueran al orgullo, mueran a la soberbia, mueran, Señor, al dolor, mueran al resentimiento, porque esa es la palabra correcta para interceder.
Cuando Jesús vino a libertar al cautivo y al oprimido, lo libertó. Los espíritus malignos que están en una persona son espíritus malignos de dolor, de resentimiento, espíritus malignos de odio, de coraje, de celos, de envidias, de fornicación, de adulterio. Entonces necesitamos saber cómo voy a interceder correctamente. Entonces tú vas a orar con un propósito de dar directamente al blanco, de decir: Señor, yo me pongo este sacrificio para que puedas liberar el corazón de mi casa, el corazón de mi madre, el corazón de mis hermanos, el corazón de mi esposo que está lleno de fornicación, que está lleno de adulterio, que está lleno de lascivia. Señor, yo presento este ayuno y esta oración para que puedas quebrantar el corazón. Eso es interceder correctamente, dar al corazón, porque en el corazón escúchame bien, iglesia, el corazón es el asiento de la persona, del espíritu de la persona. Entonces nosotros no debemos que orar hacia una persona, debemos que orar hacia el espíritu. Cuando Jesús dijo: he venido a liberar al cautivo, no vino a liberar solamente la carne, vino a liberar el alma y el espíritu de la persona. Cuando Jesús oraba por las personas endemoniadas, no estaba, escúchame bien, salían demonios. Quiere decir que el demonio muchas veces no se encuentra en tu carne solamente en enfermedad, se encuentra en el corazón, se encuentra en el alma. Entonces cuando tú ores, tienes que orar correctamente. Señor Padre, libera el corazón de mi madre, libera el corazón de mis hijos, libera el corazón de mi familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es lo que necesitamos entender y conocer, que Jesús vino a liberar el espíritu y el alma antes del cuerpo. Esto es liberación, iglesia. Y eso es, ¿qué es sacrificio? Sacrificio es una ofrenda de reconciliación. Sacrificio es una ofrenda de paz con Dios. Por eso la iglesia, la intercesión, tiene que llevar esa ofrenda de paz, esa ofrenda de reconciliación. Esa ofrenda se le llama ofrenda de aprobación. Esto es lo que necesita la iglesia: sacrificio, sacrificar para tener una reconciliación con Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Jesús quitó la carta de decretos que estaba en medio de nosotros. Carta de decretos quiere decir lo que estaba en contra de nosotros, y Jesús hizo el sacrificio de reconciliación. Hebreos capítulo 10 versículo 11. Vamos a ver un sacrificio de reconciliación. Jesús hizo el sacrificio de reconciliación con nosotros, y por lo tanto por los que tú vas a interceder. Pero necesitas conocer que aunque Jesús lo haya hecho, tú necesitas sacrificar con obediencia, con santidad. Hebreos capítulo 10 versículo 11. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 11 dice: en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué quiere decir? En la voluntad de Cristo somos santificados. El versículo 10, perdón, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios: hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Escuchaste? Cuando tú necesitas, cuando estás intercediendo, necesitas orar al Padre y decir: Padre, tú has muerto por los pecados de mis hijos, tú has muerto por las rebeldías de mi casa. David lo hacía en el libro de Salmos. David oraba de esta manera. David decía: Señor, quita, Señor, delante de ti todas mis rebeldías, porque acuérdate que delante de Dios están abiertos los corazones. Entonces tú no puedes engañar a Dios de que eres un rebelde, de que eres un pecador. No se puede, mi hermano. Entonces necesitamos decir: Padre, yo te pido, Señor, tú quitaste una vez y para siempre los pecados de mi casa, los pecados de este hogar, los pecados de mi matrimonio. Yo te pido, Señor, liberte el corazón de mis hijos, de mi casa, de mi hermano, de mi primo, de la iglesia, por quien estés intercediendo. La palabra de Dios, versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos, dice, por estrado de tus pies. Pon mucha atención a lo que voy a hablar más adelante. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Puedes ver que Jesús ofreció su mismo cuerpo, ofreció, escúchame bien, iglesia, Él se ofreció a sí mismo para que hubiera una reconciliación con el Padre. Por lo tanto, cuando tú vas a interceder, escúchame bien, vas a ofrecer tus sacrificios de alabanza, sacrificios de ayuno, sacrificios de oración, no sacrificios de flagelación, de estarte pegando o en las rodillas, así como los ignorantes lo hacen hoy en día. Los ignorantes se pegan en su cuerpo
cuerpo, los ignorantes se la pasan de rodillas, haciendo caminatas de rodillas. No, mi hermano, nosotros hacemos, iglesia, sacrificios de oración, sacrificios de ayuno, sacrificios verdaderamente, sacrificios de alabanza, sacrificios, escúchame bien, de misericordia. Esos son los sacrificios del cristiano, no los sacrificios de la ignorancia como lo hacíamos anteriormente. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjate lo que dice, por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados. Está diciendo a los que se apartan, a los que son redimidos, a los que son comprados. Versículo 15. Y nos atestigua dice, lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Este es el pacto. Escúchame bien, hermano. Cuando una persona esté intercediendo, debe que ser un hombre de pacto. Un hombre de pacto quiere decir un hombre que acepta su voluntad, una persona que acepta sus mandamientos. Déjame decirte, mi hermano, que muchas personas se han arrimado a veces a los pastores donde dice, pastor, yo quiero que ore por mi pareja. ¿Cómo que mi pareja? ¿Que acaso no es tu esposo? No, es mi pareja. Todavía no me caso, pero me quiero casar con él. Escúchame bien, tú no puedes interceder por alguien que esté pecando de esa manera de decir, ¿cómo que intercede por mi pareja? No, mi hermano, tú no puedes orar por personas que viven en unión libre para que ellos sigan fornicando, para que ellos sigan adulterando. Esa es una de las blasfemias, esa es una de las cosas que necesitamos entenderlo y verlo. No podemos orar de esa manera. Te lo voy a demostrar en el libro de Primera Carta de Juan, capítulo 5. Nomás, hermano, por eso te digo que la gente no sabe interceder muchas veces. El libro de Juan, capítulo 5, escúchame bien, versículo 16. Versículo 16, libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Fíjate lo que dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Ahí dice: y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Escuchaste? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cómo es posible que nosotros, en vez de estar orando para que Dios quebrante, estamos diciendo: Señor, yo te pido, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija, ayuda a mi casa? Cuando estás en fornicación, cuando estás en adulterio, cuando estás en desobediencia, cuando estás en rebeldía. No, mi hermano, un intercesor debe que interceder para quebrantar, para romper, para liberar, hermano. Fíjate lo que te digo: un intercesor ora para romper, para quebrantar, no para bendecir, hermano. Es que muchas veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Tu familia por la que estás orando está en fornicación, tu familia por la que estás orando está en pecado de muerte, pues la dádiva del pecado es muerte. Ellos reciben lo que hicieron. Lo dice claramente la palabra de Dios en el libro de Lucas, cuando aquel hombre estaba en la cruz del Calvario. Estaba Jesús y al otro estaba en la cruz del Calvario, y el hombre que había robado en la cruz del Calvario decía: Señor, nosotros recibimos lo que merecemos, pero tú no puedes recibir esto porque Jesús no pecó. Pero el hombre estaba reconociendo que él estaba recibiendo lo que había pecado. Entonces, cuando tú intercedes por un hijo que está en rebeldía, por un matrimonio que está en esto, tienes que orar al corazón: Señor, quebranta, humilla, Señor. Esto es que conozcamos la voluntad de Dios, porque si no, estás intercediendo incorrectamente. Escúchame bien, cuando Jesús vino a la tierra, y vamos a hablar de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, no de cualquier Jesús. Yo con temor al Dios Todopoderoso, yo me humillo delante de mi Señor Jesucristo. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino hacia la tierra, Él se humilló a sí mismo. Pero escúchame bien, Jesús quebrantó. Jesús llevó al pueblo, les predicaba el infierno para que se quebrantaran. Jesús estaba llevando al pueblo a humillarlo. Jesús estaba avergonzando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, para humillarlos, para decirles: ustedes no son nada, ustedes no son nada sin mí, ustedes no son nada sin el Espíritu Santo. Es necesario. Jesús no los llenó de bienes, lo vuelvo a decir, Jesús los quebrantó. Por eso, cuando tú intercedas por alguien, no intercedas para los bienes, intercede para que sea quebrantado. No metas la mano cuando Dios los quiere llevar primero a quebrantamiento. ¿Escuchaste bien, hermano? Para que puedas interceder correctamente, primero Dios quebranta, no primero Dios enriquece. Estamos viendo muchas personas que en cierto momento recibieron algo de Dios y se perdieron inmediatamente porque antes no fueron quebrantados. Esto estamos viendo, mucha rebeldía dentro de la iglesia porque no se ha quebrantado genuinamente. Incluso hablan lenguas practicadas, no hablan lenguas del Espíritu, sino lenguas que practicaron.
Lenguas por escuchar a otros que practicaron. ¿Por qué, iglesia, vuelven al mundo? Porque no se mantienen en quebrantamiento, no se mantienen en sacrificio. Entonces, un intercesor es un hombre que se mantiene en quebrantamiento, se mantiene en sacrificio para entender el corazón de Dios. Porque si tú ves el corazón de Dios, hasta este mismo día llora. Las llagas de Jesús siguen liberando sangre. Las llagas de sus manos siguen sangrando. Las llagas de sus pies siguen sangrando para que nosotros podamos para que nosotros podamos pedir sanación. Si las llagas ya no sangraran, entonces no habría sanación. Las llagas siguen sangrando, iglesia. Por eso Jesús sigue en estos momentos intercediendo con sonidos indecibles. Él es el abogado, como dice primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1. Tenemos a un Dios que está intercediendo. Un Dios que intercede es un Dios que se la pasa quebrantado, un Dios que se la pasa gimiendo, un Dios que se la pasa llorando, un Dios que se la pasa clamando al Padre: ten misericordia. Espera, Padre, un poco más. Espera, Padre, un poco más. Porque escúchame bien, iglesia, si Jesús no deja de clamar, el Padre ordenaría en estos momentos de venir por su sola iglesia, y muchos de nosotros no estaríamos en el cielo. Muchos de nuestros familiares se quedarían en la tierra y se irían al infierno y ya no llegarían al cielo. ¿Por qué? Porque escúchame bien, que cuando una persona está en la tierra quebrantada, en los cielos Jesús ora e intercede de la misma manera, y aún más, con sonidos indecibles. Él pide mucho más grandes, escúchame bien, Él pide mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. Entonces debemos que saber que cuando tú sacrificas en la tierra, hay sacrificio en el cielo de intercesión. Hay lloro en el cielo, hay intercesión en los cielos. Entonces un intercesor necesita conocer las leyes de Dios. Fíjate lo que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto del intercesor? ¿Cuál es el pacto de Dios? Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Escuchaste? Que un intercesor tiene conocimiento de las leyes de Dios. Un intercesor tiene conocimiento de lo que es pecado para Dios y de lo que no es pecado. Un intercesor tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene consejo, mi hermano, tiene temor de Jehová. Ese es un intercesor. Un intercesor, ¿qué es un sacrificio? Es un acto de humildad. Jesús hizo un sacrificio de humildad. El intercesor tiene que tener humildad. La palabra sacrificio es un acto de humildad. Interceder por otros es un acto de humildad. Es reconocer que todo lo que tenemos es dado por Dios. Todo lo que tenemos es dado por Dios. Gracias a los hermanos que están al pendiente todavía, a los hermanos que siguen tomando esta palabra. Un altar es un lugar de sacrificio. Un altar es un lugar de sacrificio. Alguien tiene que levantar un altar en su casa. Yo, en la parte que tú ves aquí atrás, es mi altar. Es un lugar donde yo cuido mucho. Es un lugar donde yo no permito que nadie entre, porque es un lugar de sacrificio. Es un lugar de lágrimas. Lugar de arrepentimiento, no es un lugar de inmundicia. La iglesia el día de hoy no cuida los altares. Escúchame bien, sí podemos orar en todo momento, pero aún Dios se goza cuando alguien en su casa le permite tener un altar, le permite un lugar donde dice: este lugar solamente es para Dios, este lugar nadie lo toca, este lugar es un lugar de guerra. Yo aquí donde estoy predicando tengo mi lugar de guerra, tengo mi altar. Aquí es un lugar donde no entra más bien nadie. Es un lugar que yo me permito para interceder. Es un lugar que consagro. Es un lugar que santifico para poder orar y para poder ayunar. E incluso en mi habitación también tengo mi altar. En mi habitación no permito que nadie toque mi habitación, en mi altar donde oro. Yo cuido mucho mi relación con Dios. Yo cuido mucho el lugar donde yo pongo sacrificio a Dios, porque yo levanto un altar a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Debemos que conocer que un intercesor tiene que tener un lugar de sacrificio, un altar de sacrificio. Tiene que ponerle un lugar a Dios, tiene que darle un lugar a Dios. Dice la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5. Gracias, hermanos, en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Nosotros, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, no por medio de María, no por medio de Pedro, no por medio de ningún demonio, de ningunos santos.
por medio de Jesucristo. Entiendan ya, hermanos, salgamos de la ignorancia. Si nosotros no hablamos la verdad, a esos católicos se van a ir al infierno, porque esa es una de las verdades. Si el católico sigue orando a los demonios, sigue pidiéndole a los demonios, si le sigue pidiendo a la abuelita, si le sigue pidiendo al papá que falleció, escúchame bien, ellos ya no escuchan. El único que se le debe que levantar sacrificio es a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos que hablar la verdad. ¿Por qué ellos siguen atados? Porque no se habla la verdad y porque la iglesia el día de hoy no permite. Señor, quebrántalos del corazón. Y esto es lo que dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como una casa espiritual. No estamos hablando de esto, de las piedras. Estamos hablando de nosotros como casa espiritual. Un intercesor necesita tener su corazón liberado. Un intercesor necesita tener su mente liberada. Yo te hablo a ti, hermano, que tú estás intercediendo. Examina tu corazón. Examina tu mente, porque tú eres el que estás intercediendo. Eso es lo que está diciendo el Dios Todopoderoso. Dice: sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? El ayuno, la oración, la danza, los cánticos. Esos son sacrificios espirituales. Misericordia, justicia, esos son sacrificios espirituales. Entonces, hermano, esto es lo que necesitamos conocer. ¿Cómo podemos interceder? La iglesia necesita volver al ayuno. Mañana voy a hablar, si Dios me permite, mañana voy a hablar fuertemente del sacrificio del ayuno. Voy a hablar muchas revelaciones, voy a hablar mucha profundidad sobre el sacrificio del ayuno, para que nosotros podamos presentar ayunos agradables a Dios. Yo lo decía claramente. Nosotros estamos metiendo a la iglesia en ayunos durante 6 meses, ayunos de 21 días, solamente como el mes tiene 4 semanas, debemos que orar, debemos que ayunar 3 semanas durante medio año, descansamos una semana, otro mes durante 3 semanas de 21 días, descansas una semana, otro mes durante 21 días y descansas otra semana. Muchas veces llevo a los hermanos a hacer ayunos parciales, que cuando terminen el ayuno puedan comer un poco y puedan meterse otra vez en el ayuno, no comiendo nada y no bebiendo ni agua, sino metiéndolos en un sacrificio para que Dios pueda romper esas cadenas. ¿Escuchaste bien, iglesia? Durante 6 meses lo estamos haciendo. Por eso muchos hermanos ahorita apenas vamos en la primera semana del segundo ayuno de 21 días. Ya este es el segundo mes de 21 días para que la iglesia pueda morir, iglesia. Eso te lo digo porque vamos a ministrar mucho sobre el ayuno para que nosotros podamos entender. Entonces, iglesia, los sacrificios que mantienen, los sacrificios te mantienen rendido a Dios. Los sacrificios te mantienen en la voluntad de Dios. Yo te lo estoy hablando a ti como intercesor. Yo no le estoy hablando por los que estás intercediendo. Yo le estoy hablando al intercesor. Que un intercesor se tiene que mantener rendido, porque cuando tú te mantienes rendido a Dios, escúchame bien, te mantienes en la voluntad de Dios. Salmos capítulo 50, versículo 5. Salmos capítulo 50, versículo 5. Hoy han menospreciado los sacrificios a Dios. No debemos que menospreciarlos. Salmos capítulo 50, en el Antiguo Testamento, tiene mucho poder todavía. El Antiguo Testamento bastante tiene poder. La palabra de Yahweh, de la palabra de Elohim, la palabra de Jehová. Fíjate lo que dice Salmos capítulo 50, versículo 5. Salmos capítulo 50, versículo 5. Dice la palabra del Dios Todopoderoso: juntadme a mis santos. No dice juntadme a cualquiera. Volvemos a lo mismo. Pedro estaba alineado cuando dice el Señor santificados. ¿Escuchaste bien? Juntadme a los santos. Escúchame bien. La palabra intercesor es la palabra de llamar a un santo. La palabra intercesor, el que se pone en la brecha, debe que ser alguien que esté en santidad, no cualquier persona. Por eso el Señor dice: juntadme a mis santos. No dice juntadme al impío, no dice juntadme al tibio, no dice juntadme al necio, dice juntadme a mis santos. Eso dice el Dios Todopoderoso. Y luego dice: los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los que hicieron pacto con sacrificio, está diciendo los que tomaron mis leyes, los que tomaron mis mandamientos, los que tomaron mi Torah en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los que tomaron toda mi palabra, juntadme a mis santos. Los que hicieron pacto, los que dijeron, pacto no quiere decir, escúchame bien, iglesia, pacto quiere decir tomad las leyes de Dios y aceptarlas tú. Eso es un pacto. Señor, hoy te acepto como mi Señor. Estás haciendo un pacto.
estás diciendo, hoy tomo tus leyes, hoy tomo tus mandamientos, hoy tomo tu palabra, Señor, yo estoy haciendo pacto. ¿Y cuál es mi sacrificio? Hoy me libero, hoy suelto mi ira, hoy suelto mis vicios, hoy suelto mi coraje, hoy suelto mi dolor, hoy suelto mi resentimiento. Está diciendo el Señor, llámame a mis santos que hicieron pacto con sacrificio, los que están aceptando mis leyes y los que están muriendo al yo, los que están muriendo a la carne. Eso es lo que Dios está hablando. Un intercesor tiene que tener pacto con sacrificio. Tiene que liberar su corazón primero para que él pueda interceder por otros, porque primero intercede por ti, para que Dios pueda escuchar, iglesia. Esto es lo que el Dios Todopoderoso Elohim está hablando. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. ¿Escuchaste? Y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. El ayuno, la oración, la santidad declara justicia porque Dios es juez. Entonces, hermano, cuando tú estás intercediendo, tienes que estar en ese poder de santidad para que Dios declare justicia. Dios no va a declarar justicia a un impío que está orando. Dios va a declarar mejor espada. Entonces, necesitamos nosotros guardarnos mucho en la santidad. Yo hablaba las predicaciones pasadas, como mis hermanos pastores, qué tan importante es la santidad, que el día de hoy muchos están evadiendo. Qué tan importante es la justicia, que el día de hoy muchos están evadiendo. Es muy necesario la santidad para un intercesor. Lo estamos viendo en el Salmo 50, versículo 5 al versículo 8. Dice, oye pueblo mío, hablaré, el Salmo 50, versículo 6, versículo 6 dice, y los cielos declararán justicia porque Dios es juez. ¿De dónde viene la respuesta del intercesor? De los cielos. ¿De dónde viene la respuesta del que ayuna? De los cielos. ¿De dónde viene, iglesia, la respuesta del que está ayunando y orando? De los cielos. Pero si tú no estás en esa santidad, no va a venir ninguna respuesta. Dice el versículo 7, oye pueblo mío, y háblale, fíjate, hablaré y escuchad Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No, dice, no te reprendas por tus sacrificios ni por los holocaustos que están continuamente delante de mí. Fíjate, no te reprenderé por tus sacrificios. ¿Escuchaste? ¿Por qué no lo reprende? Quiere decir, escúchame bien, pon mucha atención, lo dice el libro de Jeremías. Cuando un sacrificio no le agrada a Dios, Dios reprende los sacrificios de iniquidad. En vez de que Dios los conteste, Dios reprende los sacrificios de iniquidad. Lo mismo dice en el libro de Ezequiel como en el libro de Isaías, cuando dice el Señor, aborrezco tus holocaustos. Desprecio tus holocaustos. Esto es lo que Dios está entendiendo. Un intercesor tiene que estar en la palabra del Dios vivo, obediente. Escúchame bien, si tú oras con soberbia, si tú oras con altivez, yo hablaba en las enseñanzas pasadas que debemos que tener dominio propio. Escúchame bien, cuando una persona es ofendida, te estoy hablando a ti como a mí, cuando una persona es ofendida, no ores inmediatamente. Trata de dominar el pensamiento, trata de dominar la ira con el Espíritu Santo. Antes de que vayas a orar, no ores, iglesia, no vayas a orar, porque entonces vas a levantar ira contra Dios. Primero trata de dominar ese odio, ese resentimiento, esa ira, y después vas y te humillas a Dios, le dices, Padre, Señor Dios Todopoderoso. David lo hacía. Señor, ¿qué no estás viendo mi aflicción? ¿Qué no estás viendo, Señor, mi aflicción? ¿Qué no estás viendo mi dolor? Pero ya no era el dolor de ira, ya no era el dolor de hombre, ya era un dolor que estaba dominado con dominio propio por el Espíritu Santo. ¿Escuchaste, iglesia? Ayer lo dije, la carne no domina la carne, las cosas espirituales dominan la carne, porque hay gente que con educación quiere dominar la carne. No, con educación no dominas esa lengua. No, mi hermano, solamente tienes educación. La educación, escúchame bien, la educación nada tiene que ver para echar fuera demonios. La educación nada tiene que ver, escúchame bien, iglesia, eso nada tiene que ver, iglesia, para sanar enfermos. Eso no se le llama dominio propio a la educación. La palabra dominio propio tiene que venir del Espíritu Santo, no tiene que venir del carácter natural, sino del Espíritu Santo. Te lo digo en el nombre de Jesús. Eso está escrito en la Biblia.
Cuando Jesús entró al desierto, no utilizó la enseñanza natural. El Espíritu Santo fue el que lo ungió, el que dominó, porque hoy en día hay gente que tiene educación por un momento, pero cuando lo haces enojar, le vienen las malas palabras. Ahí es cuando dices, este no está lleno del Espíritu Santo, este solamente guardaba su boca por un momento. Es cuando viene la ira, es cuando viene la soberbia. Por eso muchos el día de hoy son educados, pero no son espirituales. En la iglesia se le está predicando más educación que morir. No, enseña a la iglesia a morir, no que sean educados. La educación se la da el Espíritu Santo, la educación se la da el Dios Todopoderoso. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, mi hermano, Él te enseña y te educa. Pero mientras no estés lleno del Espíritu Santo, solamente tienes una educación artificial, una educación que con la ira se rompe, una educación que con la ofensa se rompe, y ahí es cuando viene el verdadero hombre. No, mi hermano. Entendamos que las cosas del Espíritu se acomodan a las cosas del Espíritu, dice la palabra. Las cosas espirituales a las cosas espirituales. Entonces, nosotros, para que podamos interceder tremendamente, el dominio propio viene del Espíritu Santo, no viene de la educación. Necesitas al Espíritu Santo, pero mientras no sacrifiques tu voluntad, no vas a obtener al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, no te reprenderé. Estaba hablando el libro de Salmos capítulo 50, versículo 8. Está diciendo la palabra de Dios que cuando tú te mantienes rendido, como lo dice el Salmo 50, te mantienes cerca de Dios. Entonces debemos que utilizar nosotros el ayuno de continuo y la oración de continuo. ¿Escuchaste? Ayunos de continuo y la oración de continuo, para que te mantengas rendido y velando para la venida de Cristo. Esto es interceder correctamente. Esto no es interceder incorrectamente. La palabra sacrificios te mantienen en el fuego del Espíritu Santo. La palabra sacrificio mantiene el fuego encendido, escúchame bien, delante del altar. Entonces muchos el día de hoy van muy pocas veces a congregarse con todos los santos. Entonces se apaga el sacrificio. El fuego lo encienden cada vez que tiene necesidad. Entonces tratan de encender fuego cada vez que tiene necesidad. Un intercesor mantiene el fuego encendido. Eso es lo que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento. Cuando Dios levantó a Aarón, o cuando levantó a todos los sacerdotes de la línea de Leví, de la línea de Aarón, les enseñó que tenían que tener aceite de continuo. Aceite quiere decir el Espíritu Santo, para que no se apagara el altar. Ese es un intercesor, el que se llena continuamente del Espíritu Santo para que no se apague el altar, para que no se apague la intercesión, para que no se apague la misericordia. Entonces, ¿cómo estar lleno del Espíritu Santo? Cuando tú oras de continuo, cuando tú obedeces de continuo, cuando tú sacrificas de continuo, cuando tú ayunas de continuo. El aceite del Espíritu Santo se mantiene sobre el altar y se mantiene el fuego. Por eso estamos viendo una iglesia más religiosa que una iglesia espiritual. Estamos llevando solamente a que la iglesia ore por 15 minutos, por 20 minutos. No, esa es una iglesia religiosa. Una iglesia de intercesión se mantiene de continuo orando. Yo lo decía, y lo voy a hablar a los pastores, y lo voy a hablar a los hermanos, a los ministros. Nosotros estamos volviendo a la intercesión. Estamos empezando para que nosotros intercedamos 12 horas diarias. 12 horas diarias de oración. 12 horas diarias de oración, compartiendo con unos hermanos. Que hermanos entren a orar 3 horas o 4 horas, y después entra otro grupo de 3 horas y 4 horas. Así, hermano, 12 horas diarias de intercesión, para que nosotros podamos tener, escúchame bien, dominios sobre principados. Dominios sobre principados quiere decir dominios sobre ciudades, dominios sobre pueblos. Eso es la intercesión de 12 y 24 horas, que empiezan a tener dominios territoriales. ¿Escuchaste, hermano? Dominios territoriales demanda intercesiones de 12 horas, de 8 horas, de 24 horas, para que tengan dominios territoriales. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, si tú quieres que Dios te dé mucho, Dios te va a demandar mucho. Eso es lo que el Dios Todopoderoso está hablando, para que las iglesias vuelvan al primer amor. Escúchame bien, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, no lo tengas en poco. La iglesia tiene que leer mucho el Antiguo Testamento para aprender del Antiguo Testamento cómo el Señor mantenía el altar. Escúchame bien, cuando el templo
el templo que Salomón edificó, que lo edificó en las fiestas de los tabernáculos, no cesaron las fiestas. Había sacrificios de continuo, de animales, de becerros, de aceite, de vacas, de alabanza, de oración, de alabanzas, de oración, de danza, mi hermano, de continuo. No cesaban las fiestas porque el Señor Dios Todopoderoso mantenía encendido el altar. Entonces un intercesor tiene que estar manteniendo el altar prendido. El altar lo tiene que estar manteniendo, iglesia, con ayunos, con oración, con danza, con júbilo, con gozo, con misericordia de continuo. Ese es el verdadero intercesor. No es aquel que ora de poquito, es un hombre que está de continuo orando, que siempre tiene posiciones de oración. Aún va en la calle y va orando, aún va a la tienda y le dice: gracias, Señor, bendito sea Yahweh, bendito sea Elohim, bendito sea Jehová, bendito sea mi Señor Jesucristo. Ese es el intercesor, el que glorifica a Dios en todo momento. Gracias a los hermanos que siguen al pendiente. Ese es un intercesor, el que glorifica a Dios en todo momento. Entonces una persona se empieza a enfriar cuando deja de sacrificar. Una persona cuando deja de sacrificar se empieza a enfriar. Entonces se va a volver esa persona religiosa. Y estamos viendo tiempos de religión. Muchos tiempos de apostasía es tiempos de religión. Aquellos que hoy en día ya no ayunan, ya le llaman cuarentena y ya no ayunan, ya no están ayunando, y es cuando más tienen que ayunar. Por eso el Señor dice: ¿acaso encontraré fe en la tierra cuando venga? Eso es lo que Dios está hablando a su pueblo. Necesitamos entender, iglesia, que un intercesor tiene que mantener fuego sobre el altar. Gracias a todos los hermanos que están viendo. Sacrificio es un lugar de reunión con Dios. Sacrificio es un lugar de reunión con Dios. Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 18. Ya voy a terminar esta parte, hermano, que vamos a dar mucho sobre el sacrificio y vamos a llevar mucho a la iglesia al sacrificio, sobre el ayuno y sobre la oración. También vamos a hablar sobre la oración. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 25. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogemos un buey y prepararlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego, que dice debajo. Sí, capítulo 18, versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey. Fíjate, el mismo Elías dice: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Le estaba diciendo: preparen ustedes primero. Dices: pues que sois los más, ustedes son más, dice, e invocad el nombre de vuestros dioses. Ustedes invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongáis fuego debajo, para ver si era real, para ver si el Dios en el que estaban orando era real. ¿Escuchaste? Si era real. Dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, porque no había oído su voz, respondiésemos. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Escúchame bien, ellos estaban haciendo, es lo que muchos el día de hoy los católicos hacen, ¿verdad? Se preparan, brincan, se pegan y dicen: Señor, respóndenos. No, así también el mismo cristiano tibio, danza y no pasa nada. Danza, no pasa nada. Ayuna y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Dios de nosotros, primero, entiéndelo, la primera palabra que tienes que tener en tu corazón es santo, para que entendamos la intercesión. Santo, 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 mi hermano. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios, pues dice, ¿por qué Dios es? Quizá esté meditando, o tienen algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. ¿En qué dice? Y hay que despertarle. Elías se estaba burlando de sus dioses. Mira, iglesia, en el nombre de Jesús, déjame decirte algo, déjame compartirte algo, que el día de hoy la iglesia está confundida. Nosotros podemos ver a veces milagros dentro de una iglesia apóstata. Escúchame bien, porque muchas veces Dios hace milagros por la persona que tiene necesidad, y ahí es donde empieza la iglesia a confundirse. Está diciendo: en mi iglesia nos dejan venir como sea, en mi iglesia e incluso no ayunamos, en mi iglesia e incluso nosotros ponemos música del mundo, en mi iglesia hacemos fiestas del mundo, y aún así Dios se glorifica. Escúchame bien, Dios es un Dios de misericordia, Dios se glorifica por la necesidad del pueblo, pero eso no quiere decir que estés en los caminos de Dios, porque cuando vayas delante de Dios, dice el Señor: no os conozco, hacedores de maldad. ¿Escuchaste bien? No os conozco, hacedores de maldad. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. El hecho, escúchame bien, mi hermano, el hecho de que haya muchas veces
nosotros podamos ver un milagro, pueden echar fuera demonios o pueden profetizar, no quiere decir que Dios esté en ese lugar. Dios dice, no os conozco, hacedores de maldad. Yo hago el milagro porque Él tiene fe, pero no os conozco a los demás, hacedores de maldad. Entonces dice el versículo, nosotros podemos ver aquí, iglesia, leamos porque vamos a leer hasta el versículo 39. Dice, pasó mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora, dice, hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchaste. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es un Dios muerto. Así está tu espíritu. Si el día de hoy tú no tienes santidad, estás orando a un Dios muerto. No le estás orando al Dios de Elías, no le estás orando al Dios de Israel, le estás orando a un Dios muerto, como aquellos fariseos, como aquellos sacerdotes que estaban orando, que estaban gritando, Señor, respóndenos, Señor, responde. Le estaban orando a los dioses paganos, y es así porque su espíritu es pagano. Cuando tú le oras a un Dios santo, tu espíritu tiene que ser santo, hermano. Y esto es lo que dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra diciendo a Israel, será tu nombre, edificó las piedras en un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. ¿Escuchaste, iglesia? Él sabía cómo agradar a Dios. En el Antiguo Testamento se utilizaban materiales, pero hoy solamente utilizamos la fe, la santidad, la justicia, la misericordia. Te lo estoy dando, no te vayas a confundir. Entonces dice el versículo 38, me voy a saltar hasta el 37, perdón. El versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, eres el Dios, y que tú, dice, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Escuchaste qué? El corazón de ellos. Dice, entonces cayó fuego sobre el altar, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios de Jehová. Dice, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escapase ninguno de ellos. Los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entendamos algo, con esto voy a terminar y gracias. La primera parte falta mucho que voy a dar y voy a explicar cosas. Escúchame bien, hermano, en el nombre del Dios Todopoderoso. Si nosotros queremos utilizar esta palabra, primero debemos que examinar quién fue Elías. Elías fue un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, pero fue un hombre obediente. Elías fue un intercesor. Elías fue el hombre que preparó un altar y que vio que Dios sí es Dios, que Él contesta. Entonces, cuando nosotros ministremos intercesión, preparemos a hombres muy parecidos a Jesús. Escúchame bien, porque en estos tiempos nosotros predicamos la palabra, pero nosotros solamente le estamos dando como que ánimo a la iglesia, pero necesitamos primero preparar guerreros, necesitamos preparar hombres que se parezcan a mi Señor Jesucristo para que la palabra pueda actuar. Si yo predico esta palabra y yo le predico a la iglesia y no le enseño primero a morir, a sacrificar, a ser un hombre como nuestro Señor Jesucristo, como Elías, como ellos, entonces, hermano, de nada te va a servir la palabra, simplemente tienes literatura. La palabra de Dios tiene poder con aquellos que viven en santidad y en obediencia, que se mantienen en sacrificio vivo. La palabra sacrificio es morir la carne de continuo. Todos nosotros tenemos pensamientos malos a veces, pero estamos combatiendo esos pensamientos malos con la palabra de Dios. Gracias a todos los hermanos que vieron en esta tarde, que recibieron esta palabra. Los hombres necesitamos ser hombres de sacrificio, hombres de morir a la carne. Gracias, yo me despido, soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Gracias a todos, comparte esta enseñanza para que más al rato los hermanos la puedan tomar, y voy a dar la segunda parte mañana, que ahí voy a hablar muchas cosas sobre el sacrificio. Gracias, soy el pastor Rafael de Casa de Jesús, me despido, muy buenas tardes, saludos hasta Tijuana, a mi hermana pastora Laura Núñez, a mi hermana Saori, mi hermana Trujillo, mi hermana Laurita, hasta mi hermana Dafne, hasta Toluca, mi hermana Denise hasta Toluca, mi hermana Alejandra. Gracias a todos los hermanos que en esta tarde se conectaron. Dios bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Bendiciones, iglesia, muy buenas tardes. Déjame ver, no se me vaya a pasar alguien, hermano, y después déjame saludar a mis hermanos ahí. Mándeme saludos, mi hermana Cristina, gracias, mi hermana Araceli García, gracias, mi hermana Viridiana Ruiz, gracias, hermana Alejandra Ábalos, mi hermana Saori, gracias hasta Guadalajara, gracias, mi hermana Rosy, mi madre, Dios bendiga a mi madre donde está, gracias,
Bendiciones a todos. Mi hermana Jessica Noyola, gracias por estar al pendiente. Gracias de verdad. Necesitamos ser hombres de sacrificio. De verdad te lo voy a recordar ya para despedirme esto. Gracias mi hermana Cristina. Escúchame bien. Cuando Dios quebrante, no metas la mano. Gracias mi hermana Dulcecita, Mildrecita. Cuando Dios quebrante, no metas la mano. Deja que Dios quebrante más a fondo para que pueda haber una verdadera corrección. De verdad, hermanos, gracias. Dios bendiga a mi hermana Susi Melchor. Dios se bendiga. Muy buenas tardes. Pastor Israel, hasta Toluca. Dios los bendiga grande y abundantemente. Mi hermano Fernando Guzmán, Dios te bendiga. Bendiciones. Muy buenas tardes, hermanos.